Bueno, volviendo a silogismo contrafáctico de hoy, que casi se hundía frente a la ausencia de nuestros invitados, y hoy ha llegado por lo menos el invitado Lucas Yáñez, que tiene dos virtudes. Fue el que sugirió este gran desarrollo de las productivas materiales, que es el mate, y en segundo lugar tiene el mismo apellido que el portugués, que era lugarteniente del pirata anticolonialista británico Sandokan. Claro que un personaje de novela, no existió en la realidad, pero es un personaje muy querido para los lectores de Emilio Salgari, el creador de Sandokan. Lucas Yáñez es estudiante de historia y ya nos está saludando. ¿Cómo estás? Hola Raúl, ¿cómo te va? Bien, bien. Vamos a empezar el recorrido por el libro que ustedes escribieron en el marco del profesorado Palacios. ¿Cómo se te ocurrió el tema que vos trabajás en el libro? Parece casi, el título parece un eslogan de una inmobiliaria, de las barracas a los lofts. Tal cual. No, se me ocurrió, conozco el barrio hace mucho tiempo, el barrio de Barracas. Y yo te veía siempre, cuando vivía en el barrio, te veía siempre pasar. También, así que lo trajinaba bastante. Se me ocurrió ver el desarrollo que ha tenido el barrio. Es un barrio, me imagino que en todos los barrios pasa lo mismo, pero uno siempre tiene algún corazoncito especial por alguno, ¿no? El ir caminando... ¿Por qué vos tenés un corazón especial por Barracas? ¿Conseguiste novia en Barracas? No conseguí novia en Barracas, pero la verdad que me atrae mucho la historia, el desarrollo material que tuvo el barrio, Ha entrado el segundo invitado, Andrés Pavón, anda ubicándote ahí. Nos agarrás en medio del programa, pero después de que termine de hablar Lucas, va a hablar Andrés Pavón del tema de su trabajo en el libro, que me parece que es muy relevante porque no es el único texto que ha cometido la historia de los pueblos originarios, pero seguramente tiene un enfoque especial. Yo he leído a Raúl Mandrini, un autor que ha trajinado la historia de los pueblos originarios, y seguramente el tuyo tiene que tener un enfoque particular. Proseguí hablando, Lucas. No, te decía que me pasa caminando, andando en bicicleta o recorriendo el barrio, de encontrar la historia muy presente, sobre todo desde aquellos sectores que quizás no son los que uno más conoce, los más renombrados cuando habla de historia, pero sí son los que hacen la historia cotidianamente. Los vecinos, el pueblo, los trabajadores, la clase, como quisiéramos nombrarlo, me parece que está presente en cada lugar, en cada esquina, en cada rinconcito del barrio. Y lo que me pasa es que me siento muy presente el desarrollo histórico del barrio. O sea que me parece que es muy posible verlo, cómo fue evolucionando hasta ser lo que es hoy, digamos. Cómo pasó de esas viejas barracas donde se almacenaban los cueros previamente a ser exportados hacia las metrópolis. ¿Eran barracas para cuero o eran barracas de saladero también? Eran barracas en principio eran de cuero. Después, cuando comienza la industria ganadera y se desarrolla la industria saladeril, se incorpora el saladero como... ¿Ya se llamaba barracas a fines del siglo XVIII? Durante el siglo XVIII, hacia 1700, hay testimonios escritos en el Cabildo de Buenos Aires de las barracas del Riachuelo. O sea que ya hay registros documentales que hablan de barracas, no como espacio autonómico, digamos, no como una región propiamente dicha, pero sí como una forma de denominación de ese sector que orillaba lo que es el riachuelo o el río Matanza, ¿no?
Después, orillaba y aromatizaba en aquella época no tanto, después fue hacia el siglo XIX más, el tema, creo que hacia 1820 son los primeros informes que pide la gobernación de la provincia de Buenos Aires sobre la contaminación del riachuelo y los afluentes. De todas maneras, yo creo que no tuvo mucho predicamento por el hecho de que era una zona todavía que no estaba muy poblada, que era más que nada de tránsito. El desarrollo tiene que ver sobre todo con la utilización del riachuelo como el puerto natural de la ciudad de Buenos Aires, todo lo que era La Boca, Barracas, que son ámbitos geográficos que están plenamente conectados, era el puerto de entrada y de salida para bueno, los productos primarios. ¿Podés filmar también? No. Me querían mandar un moco en mi dieta y me lo querían mandar bien, algo con dulce de leche, pero no alcanzo a ver bien. Mira, acá tenés un cañoncito con dulce. Perfecto. Podés filmarlo también. Pero no tengo que definirlo mucho porque yo soy diabético y quedo mal comiendo lo que no debo. Un permitido el fin de semana. Te decía, era puerto de entrada y de salida para las mercaderías que provenían de la metrópoli y para estas primeras materias primas que se desarrollaban en la colonia primero y después cuando empieza el proceso independentista. Y hacia fines del siglo XIX, principio del siglo XX, con todo el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, esas mismas construcciones que albergaron las barracas sirven de asentamientos, podríamos decir, de las primeras industrias de la ciudad de Buenos Aires, incluso del país también. ¿De vivienda no? De vivienda va a ser mucho más adelante, y sobre todo va a ser más en la zona de La Boca, a partir de lo que es la construcción característica del conventillo, ¿no? Eran construcciones hechas fundamentalmente en madera, en alto, porque era una zona anegadiza, hasta hace poco tiempo era una zona que se inundaba frecuentemente, y revestidas con la tradicional chapa canalada. Y mucho más adelante se va a empezar a colorear esto que reflejaba tantas veces Quinquela Martín en su obra pictórica, ¿no? De las pinturas estridentes, digamos, que eran los restos de pintura que quedaban después de reparar los buques en ese mismo puerto. Bueno, ese era más o menos el panorama general de la historia, y en principio, bueno, el trabajo tiene que ver con reconocer ese desarrollo histórico y pensar, imaginar hacia futuro también, que eso que inició como barracas, hoy por hoy, también en virtud de, o en defecto en realidad, de lo que son las políticas económicas actuales, va transformándose en un bocado apetitoso para el capital financiero, fundamentalmente los sectores inmobiliarios, lo que ahora se llaman desarrolladores urbanos, ¿no? El eufemismo que encontró el capital para nombrarse a sí mismo. Yo tengo una idea sobre esa cuestión, vos me confirmarás si es cierto o no. Yo creo que eso empezó cuando Macri ganó por primera vez el gobierno de la ciudad y se empezó a correr la bola que el Moyano, el Borda y el Tobar García iban a ser cerrados y esos terrenos iban a ser loteados. De ahí el terreno en Barracas subió astronómicamente. ¿Es cierto eso? Yo creo que es anterior, más allá de que tengamos la imagen de que esto cobra dimensión concreta, o en realidad una dimensión mucho mayor a partir de los gobiernos del PRO en la ciudad de Buenos Aires, se da un fenómeno alrededor de la década de los 90, al mismo tiempo que se estaba construyendo el último barrio de la ciudad de Buenos Aires, Puerto Madero, de inversión de determinados sectores del capital que invertían en
inmuebles baratos en estos conventillos que realmente tienen un valor de mercado bastante económico, entre paréntesis, para lo que es el mercado inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires. Y entonces se encontraban terrenos o suelo urbano barato a relativa cercanía con el centro de la Ciudad de Buenos Aires, y entonces aprovechaban. En ese momento incluso la zona de Caminito empieza a verse transformada. El conocido cocinero Francis Mallmann compra un lugar para desarrollar un restaurante que tenía muy poco que ver con la fisonomía del barrio. ¿Qué hizo? ¿Un restaurante más gourmet? Hizo un restaurante, duró poco, pero el terreno sigue estando, está ahí como una inversión latente. Y al mismo tiempo... no funcionó, en la Boca un restaurante muy finoli. No funcionó, en la Boca un restaurante se ve que no había mucho... No había mucho plafón, pero plafón. Y eso que muchos turistas extranjeros recorren Caminito. Pero sí lo que tuvo mucho más plafón es la Fundación Proa del grupo Techín, de montar todo un espacio para exhibiciones artísticas de vanguardia y no tanto, que está realmente como un espacio consolidado. Y a partir de eso otros inversores empiezan a tomar Caminito como un centro, y a partir de ahí se empiezan a expandir. Y bueno, Barracas estaba muy cerca. Ahí te hago una pregunta. Sí. ¿Tenés idea de cuándo se empezó a llamar Avellaneda Barracas al Sur? Avellaneda, si no me equivoco, es a principios del siglo XX. Ya cuando había cierto desarrollo industrial en Avellaneda. Si me apurás, en 1904, pero puede fallar el dato. Bueno, darse lo importante es una idea aproximada en el tiempo, no tenés por qué traer el dato exacto, cuándo fue el primer documento que lo menciona. Pero sería interesante. Toda esa zona era el partido de Barracas. Ya que estamos, le pedimos al operador que nos pase el tango Tres Amigos, que trata sobre Barracas al Sur. Bien, parece bien. Era todo el partido de Barracas, comprendía lo que son actualmente San Telmo, La Boca, Barracas, y del otro lado del riachuelo, las actuales Avellaneda, Lomas de Zamora, Lanús, y un poquito de... pedazo de municipio. Sí, era un partido realmente grande. Y eso tiene que ver con o en realidad quedó en el imaginario de los vecinos del barrio como una unión que todavía es fácilmente rastreable entre las dos orillas. Esto que a veces pensamos en el riachuelo como el límite de la Ciudad de Buenos Aires, muchos de los vecinos de las dos orillas lo piensan como un factor de unidad, más que una frontera, como un puente. Mira, ahora tengo una pregunta, si la podés contestar porque yo no alcancé a leer tu trabajo. La pregunta sería, dado que es un viejo cuento, una vieja práctica del neoliberalismo, arrasar a los sectores más postergados de una zona para valorizarla y desarrollarla inmobiliariamente, ¿vos percibís alguna forma de resistencia en los pobladores actuales de Barracas o en los últimos 20 años? Mirá, uno de los avances más fuertes que se dio en el barrio, particularmente de Barracas, tiene que ver con lo que fue la construcción de la autopista, la 9 de julio, que si no me equivoco también se llama Arturo Frondizi, así como nombre oficial, ¿no? El paradigma o la parábola del desarrollo. Para construir esa autopista tuvieron que... ¿Estás hablando de la época de Cacciatore que se hizo esa autopista? Sí, en realidad la autopista se termina de construir en la época de Alfonsín, ya en democracia, pero lo que se hace en la época de Cacciatore es toda la demolición, se demuelen. Y la expropiación de las viviendas. 22 manzanas. O sea, se habla de que distintos autores tienen distintas ideas, pero más o menos alrededor de 30.000 personas
¿no? Número paradigmático para hablar de esas épocas, que se ven afectadas por la traza, por la expropiación en principio, por la demolición. Se pierden viviendas, se pierden talleres, se pierden fábricas, se pierden escuelas, se pierden vidas. Se pierde escuelas, no se reconstruyeron escuelas con posterioridad. Dos escuelas que estaban en el barrio, la Presidente Derqui y la Fray Justo Santa María de Oro, son demolidas, y si no es por la acción de los vecinos a través de una asociación que tiene un derrotero histórico muy particular, que merecería un trabajo aparte, que es la Asociación Fraga, fundado por un antiguo jefe de policía, el coronel Rosendo Fraga, antepasado del Rosendo Fraga actual. Rosendo Fraga. Y que, sin mal no recuerdo, ese antepasado fue el que le dio el nombre de fragotear a cuando estás coqueteando con un golpe militar. Ah, mira. No. Yo tenía ese dato de Bien. que este Fraga fue antes descendiente de un Fraga que le dio el nombre de fragotear a estar coqueteando con un golpe de Estado. Sobre eso vamos a volver en otro bloque, pero en el próximo bloque no quiero tener a Andrés escuchando y tomando mate nada más, así que en el próximo bloque Andrés va a hablar sobre su trabajo. Bueno, todo eso.